Continuamos entonces con la programación establecida. Nuestra siguiente charla es usos actuales de la ultrasonografía en urgencias. Esta charla la va a dictar el doctor Elkin Barrios. Él es urgenciólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido, doctor. María Paz, buenos días, ¿me escuchas? Sí, doctor, muy bien. ¿Me confirma si la pantalla ya se está compartiendo? Sí, doctor, se está acompañando y lo escuchamos muy bien. Muchas gracias, bienvenido. Perfecto, permítame un segundo. Buenos días, mi nombre es Elkin Barrios. Primero que todo, muchísimas gracias por invitarme a participar nuevamente en este simposio. Es un honor, así que muchas gracias. Les voy a hablar sobre los usos actuales de la ultrasonografía o de la ecografía en los servicios de urgencias. Entonces, para empezar, informo que no tengo ningún conflicto de interés y nos vamos a referir principalmente a un término que es el término de Point of Care Ultrasound, POCUS. La ecografía POCUS es la ecografía enfocada que hacemos en el punto de atención del paciente. Vamos a la cabecera del paciente, vamos a donde se encuentra el paciente de forma rápida con estudios que son repetibles y que se diferencian de la ecografía realizada por radiólogos o por cardiólogos, en que nosotros buscamos objetivos específicos y buscamos responder preguntas específicas, como por ejemplo, si el paciente tiene líquido libre o no, en el contexto de un hemoperitoneo, si tiene derrame pericárdico o signos de taponamiento cardíaco, si los tiene o no los tiene, y no entramos en el detalle, no pretendemos ni reemplazar la ecografía que hacen los radiólogos, ni que hacen otras especialidades. El POCUS, pues básicamente es realizado por especialistas de medicina de urgencias y por especialistas de cuidado crítico. Y el primer artículo en el que se hace referencia al POCUS fue en el año de 1988 en ecocardiogramas realizados por emergenciólogos comparados con cardiólogos. Y desde esa época, pues se ha visto el beneficio de este tipo de ecografía y su beneficio en los pacientes. Las ventajas de la ultrasonografía enfocada pues son claras, nos ayuda a tomar decisiones clínicas principalmente en ese paciente crítico, en ese paciente que ingresa en el servicio de urgencias en regulares condiciones generales. Es seguro en los pacientes, nos ayuda a disminuir la aparición de complicaciones mecánicas, por ejemplo, en procedimientos guiados por ecografía. Y otro de los beneficios, pues claramente conocidos, es que la ultrasonografía no es invasiva y no emite radiaciones ionizantes. Este tipo de ecografía enfocada la hacemos en diferentes escenarios en el servicio de urgencias, principalmente en consultorios, en áreas de procedimientos, en la sala de reanimación del servicio de urgencias y en cubículos o en habitaciones. Y es importante, aquí les traigo un video de un caso de un paciente politraumatizado con un manejo multidisciplinario en el que el uso de la ecografía ayudó a la toma de decisiones y el manejo posterior en salas de cirugía, lo cual pues es un punto a favor de la ecografía realizada por emergenciólogos. Y no solamente sabemos del beneficio que trae en el diagnóstico y en el manejo por parte de los médicos, sino también ya hay estudios que demuestran que el paciente se siente mejor atendido cuando hacemos ecografía dirigida en la consulta médica. Esa integración de la ecografía con el examen físico hace que la percepción de una mejor atención aumente a un 92% en este estudio por parte de los usuarios. El usuario percibe que es más seguro en un 86% y unos indicadores que tienen un impacto importante es que mejora la percepción de nivel de servicio y la calidad de atención con un porcentaje de casi el 95%. En la actualidad, a nivel mundial, pues
POCUS ha venido ganando una gran relevancia en los servicios de urgencias y en diferentes especialidades como medicina interna. Ya existen pensums académicos en Europa y en los Estados Unidos. Sin embargo, en los servicios de urgencias aún todavía existe una baja prevalencia del uso de este tipo de técnica. Y hay unas barreras que voy a mencionar más adelante, pero principalmente está determinado por el poco entrenamiento que tienen algunos médicos y pues por la falta de equipos en los servicios de urgencias, con una prevalencia que es cercana al 4 y 5%. Sí se ha visto que disminuye la solicitud de imágenes formales, ya que a veces detectar alguna patología en la atención inicial, pues evita esos retrasos de trasladar el paciente a ecografía o a una escanografía, y pues ahorra tiempo y ayuda a mejores desenlaces cuando se hace de forma temprana. En este estudio, pues la realización de POCUS en los pacientes tuvo un impacto diagnóstico del 80% y un 95% tuvo un valor clínico importante. Importante también es que orientó el diagnóstico en 85% de los estudios evaluados, y el estudio que más se viene realizando con un porcentaje de uso de casi el 30% es el ecocardiograma, seguido del estudio en trauma, de ecografía de vías urinarias y pulmonar. Y esto pues es debido a que una de las principales causas de ingreso al servicio de urgencias pues es la disnea y el dolor torácico, y es obvio que pues se enfoque el estudio a una ecografía cardíaca en la mayoría de los pacientes. En Colombia, a pesar de que ha venido ganando auge, no solamente en los servicios de anestesia, de cuidado crítico y en los servicios de urgencia en la ecografía, aún tenemos unas barreras muy importantes, como son pues la falta de equipos, el alto costo de los equipos de ecografía de alta calidad, y también equipos que están incompletos, o sea, no se tienen todos los traductores para hacer una práctica adecuada en todos los pacientes. Esas son barreras muy importantes. Y otra de las barreras que tenemos es que aún estamos en el debate de si el POCUS es útil o no, cuando en otros países como en Estados Unidos esto ya se dieron cuenta hace mucho tiempo de que es importante integrarlo en la formación de los futuros médicos. Este video que les estoy mostrando fue hace una semana en una universidad en Pensilvania, en la cual la Facultad de Medicina le obsequió a los estudiantes de primer año, a todos les obsequió un estetoscopio, un libro y un ecógrafo portátil de última generación que se conecta fácilmente a dispositivos como tabletas y celulares. Allá se han dado cuenta de la importancia de empezar desde el primer año de medicina con la práctica de ecografía point of care integrada a la atención médica, lo cual pues tiene unos mejores resultados para todos. Tristemente pues estamos lejos de esto, pero sí yo creo que a corto plazo se debería integrar a la práctica de los médicos, de los estudiantes de medicina, la ecografía point of care. Para hablar brevemente de los equipos portátiles, existen en el mercado ya múltiples equipos con unos precios que varían entre los $2,000 y los $8,000, que son más asequibles pues, para el médico que está interesado en el uso en la atención médica. Son equipos de fácil uso que tienen funciones básicas y aunque algunos disponen, por ejemplo, de Doppler color y Doppler pulsado, modo M, pues de todas maneras se enfoca para el uso básico en la atención. Se conectan de forma fácil a celulares y tabletas, y aunque su resolución no es de alta definición, no es de alta calidad, se puede decir que es regular, sí permite tomar decisiones clínicas. Esos equipos tienen otras características, y es que con un solo transductor se pueden hacer estudios tanto de alta como de baja frecuencia, y son equipos de bolsillo, son equipos que tienen autonomía de batería, entonces no tienen que estar conectados a una fuente de luz. Y no importa el equipo que, si algún día alguien quiere adquirir, no importa la marca, lo importante es que sepan que cada día esto está ganando un auge y cada día hay diferentes empresas que vienen desarrollando equipos portátiles con el objetivo de que sean de uso personal.
Acá traigo unos ejemplos tanto de estudios de alta y de baja frecuencia realizados con uno de estos equipos portátiles. A la derecha, con un alta frecuencia, pues se hizo un estudio del globo ocular. Claramente vemos la cámara anterior, vemos el cristalino, el cuerpo vítreo, e incluso se logra ver una parte del nervio óptico, con lo cual se pueden hacer diagnósticos importantes. En la mitad, una apical 4 cámaras y una evaluación de la vena cava inferior. Y en la imagen de la izquierda, a modo de reseña, pues este es un estudio que le hice a una familiar en una ventana hepatorrenal en el riñón derecho, en un corte coronal. Como hallazgo incidental encontré una enfermedad poliquística del riñón, con lo cual obviamente pues se pudieron tomar decisiones y se pudo remitir a la persona indicada para su atención. Entonces, ya entrando en las políticas que están dictaminadas por la Asociación Americana de Emergenciólogos, sobre en qué escenarios nosotros vamos a hacer POCUS, principalmente se hace basada en signos y síntomas. Cuando el paciente llega con disnea, cuando llega con dolor abdominal, cuando llega con dolor torácico, nosotros enfocamos la ecografía a diferentes estudios. Para el diagnóstico de patologías, por ejemplo, un paciente en el que estamos sospechando un aneurisma de aorta abdominal que llega con dolor abdominal, pues enfocamos el estudio a la evaluación tanto en eje transversal como longitudinal, y podemos detectar disección, en fin, trombos, etcétera. Durante la resucitación, en esos 10 segundos dorados en los cuales se hace la verificación del pulso, nosotros hacemos ecografía cardíaca con el objetivo de evaluar si el paciente tiene o no tiene actividad cardíaca, y pues con esto nos ayuda en el caso de que sean patologías potencialmente reversibles, no desfibrilables, pues nos ayudaría muchísimo al diagnóstico del manejo. Con fines terapéuticos, por ejemplo, en el paciente que se le va a hacer una paracentesis con fines evacuatorios, con ascitis severa, y una de las más importantes como guía de procedimientos. Entonces, estas son las 5 indicaciones del POCUS que están avaladas por la Asociación Americana de Emergenciólogos. En la Universidad Javeriana, nosotros tenemos un programa de formación a los residentes de ecografía de urgencias de 1 mes, que es obligatorio en la residencia de nuestra universidad. Y pues básicamente nos enfocamos en estos estudios que les muestro en la tabla de la derecha. Principalmente realizamos ecografía cardíaca, hacemos ecografía pulmonar, de aorta, enfocada en trauma, y otra que ha venido ganando bastante auge es la biliar y la ocular. La hacemos obviamente integrada en la consulta, en la atención inicial de los pacientes. Y otros procedimientos que realizamos de forma regular, principalmente pues el implante de catéter venoso central y la realización de toracentesis y paracentesis, ya sea con guía dinámica o con guía estática, y que están avalados por ACEP. Para entrar y para hablar de algunos de los estudios más importantes que hacemos y la evidencia que tiene la literatura, pues vamos a empezar con la ecografía en trauma. La ecografía en trauma se basa en un protocolo que inició con el protocolo FAS, que inició en la década de los 90, y que ya está integrada en el ATLS como parte de la atención de los pacientes en trauma después de la revisión primaria. Ya existe el protocolo IFAS, que básicamente se extendió a los pulmones con el objetivo de buscar neumotoras, con el objetivo de buscar derrame pleural, y los objetivos principales siempre han sido pues la búsqueda de líquido libre en el contexto de un paciente que tenga hemoperitoneo, buscar derrame pericárdico o signos de tamponamiento cardíaco, y pues el hemoneumotórax. Entonces, la evidencia nos avala mucho la realización de este protocolo con una especificidad muy alta, cercana al 100%, tanto en trauma cerrado como en trauma penetrante, con una sensibilidad buena que está alrededor del 90 y 91%, y de 100% de sensibilidad cuando estamos buscando un derrame pericárdico. En esta imagen, pues acá señalado con la fecha, les estoy mostrando una ventana hepatorrenal en la cual se ve una interfaz anecoica que corresponde a líquido libre en un hemoperitoneo, en un paciente con un trauma cerrado de abdomen. La ecografía de aorta abdominal es muy importante, es de fácil realización y buscamos 3 objetivos importantes: aneurisma de aorta abdominal, disección aórtica o trombo mural.
En el video de la izquierda ven un aneurisma de aproximadamente 7-8 centímetros de la aorta abdominal en un eje transversal, y en la imagen de la derecha pues vemos un flap de disección en un paciente que ingresó por dolor abdominal. Y la evidencia es aún mucho mayor en comparación con la ecografía en trauma, con una sensibilidad del 100%, una especificidad del 98% y un valor predictivo negativo del 98%. La ecocardiografía básica se basa en un protocolo que es un consenso que se hizo en el año 2010 entre la Sociedad Americana de Ecocardiografía y la Sociedad de Emergenciólogos de los Estados Unidos, que es el protocolo FOCUS. Básicamente ellos le dijeron, mire, emergenciólogos, ustedes pueden hacer esta serie de hallazgos y van a ser avalados y van a ser tomados en cuenta para el diagnóstico, con unas ventanas que son la ventana paraesternal, la ventana apical y la ventana succifoidea. Buscamos principalmente si tiene el paciente derrame pericárdico, si tiene signos de taponamiento cardíaco, si tiene signos de tromboembolismo pulmonar evidenciados por signos de disfunción ventricular aguda del ventrículo derecho, por sobrecarga de presión del ventrículo derecho. Evaluamos el estado del volumen, si el paciente está hiper o si está hipovolémico, y evaluamos también la contractilidad global del ventrículo izquierdo. Adicionalmente existen unos hallazgos avanzados que podemos buscar, como es la presencia de dilatación de la raíz aórtica, la evaluación rápida de la fracción de eyección, ya sea por el endpoint septal separation o por la fracción de acortamiento para evaluar la fracción de eyección de estos pacientes, la presencia o no de signos de presencia o no de trombos intracavitarios, y pues otras patologías que hacemos en esta exploración básica. En el video superior vemos un eje paraesternal largo en el cual se aprecia una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo severa con una fracción de eyección mayor al 20, menor al 20%, en un paciente que estaba con choque cardiogénico. Y en la imagen inferior es un eje paraesternal corto en el que logramos ver signos de sobrecarga de presión del ventrículo derecho que comprimen el ventrículo izquierdo y forman el D-sign, el signo de la D, que es un signo que nos puede apuntar a la posibilidad de que el paciente está haciendo un tromboembolismo pulmonar. En paro cardíaco, como bien les dije, buscamos patologías potencialmente reversibles que no sean desfibrilables, ya sea un choque hipovolémico, ya sea un neumotoras a tensión, un TEP masivo o un taponamiento cardíaco, pero principalmente con diferentes protocolos como el CAUCE, como el FIL, buscamos la presencia o no de actividad cardíaca, lo cual tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta en derrame pericárdico y en paro cardíaco. La ecografía biliar, obviamente acá en el estudio del paciente con dolor abdominal, pues es muy útil para definir el manejo que le vamos a hacer a este paciente, desde analgesia hasta exámenes de laboratorio que le vamos a enviar a este paciente. Si nosotros detectamos, por ejemplo, lo que vemos en el video de la izquierda, pues ahí estamos viendo unas imágenes hiperecoicas dentro de la vesícula que genera una sombra acústica posterior, pues que corresponde a una colelitiasis múltiple. Y en la imagen de la derecha vemos signos de colecistitis aguda, buscamos la presencia o no de líquido perivesicular, engrosamiento de la pared y la presencia de un cálculo generalmente a nivel del cuello vesicular. Y la evidencia en ecografía biliar en el protocolo en POCUS, pues tiene una sensibilidad alta y una especificidad buena, con un valor predictivo negativo de hasta el 96% y un valor predictivo positivo hasta 99% en la búsqueda de colelitiasis. Como esta imagen que le muestro a la izquierda, pues vemos un cálculo claramente que genera una sombra acústica posterior y en la derecha un barro biliar que también podría ser parte del diagnóstico en el paciente con dolor abdominal. La ecografía pulmonar es uno de los estudios importantes que se viene practicando desde hace mucho tiempo, sobre todo en la época COVID, desde el año pasado con la pandemia. A los pacientes les venimos haciendo ecografía en la búsqueda de consolidaciones, como por ejemplo en el video que se está reproduciendo, se ven unas consolidaciones periféricas y múltiples líneas B en un paciente que estaba con un SDA por COVID.
buscamos derrame pleural, buscamos signos de neumotórax, y una de las evaluaciones más importantes, pues, es como en el video de la derecha, el síndrome de alveolo intersticial. Ahí vemos múltiples líneas B que configuran lo que se conoce como las colas de cometa, con sliding, con un deslizamiento pleural, pero en el contexto de un paciente con edema pulmonar. Y en el video de la izquierda vemos un derrame pleural con el signo de la medusa, vemos el pulmón flotando y pues claramente nos ayudó al diagnóstico. En ecografía pulmonar, la evidencia para neumotórax habla de una sensibilidad y especificidad bastante alta, con un valor predictivo negativo de 99% en la búsqueda de neumotórax. En la imagen de la izquierda se ve, aunque es una foto, aquí les estoy tratando de mostrar en modo M lo que se conoce como el signo de la playa y la arena, y en la imagen de la derecha, la imagen del código de barras, cuando hay ausencia de deslizamiento pleural. Entonces, esto es uno de los alcances más importantes que tiene la ecografía pulmonar. La evidencia de la ecografía renal en el paciente con cólico renoureteral también es importante, aunque la sensibilidad es regular, pero en el paciente en el cual tenga una hidronefrosis moderada a severa, como la imagen de la derecha, que vemos una dilatación importante pielocalicial, pues nos apunta a que el paciente puede tener un cálculo en el uréter de más de 5 milímetros. Entonces, cuando encontremos esto en el paciente con cólico renoureteral, pues nos va a ayudar a enfocar el estudio siguiente, que sería un urotac y el manejo de forma más adecuada. En el sistema venoso profundo, en la búsqueda de trombosis venosa profundo, tiene una sensibilidad del 95 y 96%. En estas imágenes, las superiores, pues les estoy mostrando un eje transversal de la vena y la arteria, en el que en la evaluación pues no hay compresibilidad de esa vena, y en el eje largo vemos la presencia de una imagen ecogénica correspondiente a trombos que tiene este paciente y que apuntan al diagnóstico de trombosis venosa profunda. La ecografía ocular nos permite evaluar la presencia de cuerpos extraños, principalmente la presencia de desprendimiento de retina en ese paciente que llega con dolor ocular o con pérdida de visión, dislocación del cristalino, hemorragia vítrea e incluso la evaluación de hipertensión endocrinal en los pacientes que están en la unidad de reanimación. También existe un protocolo que integra múltiples estudios, que es el protocolo Roche. Es un protocolo enfocado al paciente en choque que ingresa al servicio de urgencias y no tenemos una causa específica. Integra estudio pulmonar, integra estudio cardíaco, integra la búsqueda de líquido libre en cavidad abdominal, aorta abdominal y la realización de evaluación venosa de miembros inferiores para la búsqueda de TDP. Con esto, con la integración de estos 5 estudios, podemos determinar si el paciente puede estar cursando con un choque cardiogénico, un choque distributivo, un choque hipovolémico, un choque obstructivo, incluso antes de que salgan los exámenes paraclínicos o exámenes de laboratorio que se le ordenan a este paciente. Entonces, tiene gran uso este protocolo, pero pues la integración de varios estudios y se requiere un conocimiento un poco mayor. Ya en procedimientos, uno de los que se hace comúnmente en el servicio de urgencias es la paracentesis, ya sea con marcación del sitio de punción o en tiempo real. En la imagen de la izquierda, pues ahí se está haciendo un movimiento con el transductor con el que buscamos el punto más seguro donde se va a hacer la punción para evitar puncionar el intestino delgado, que es lo que se ve flotando en ese líquido. Y en el lado derecho, pues vemos también una citis en un paciente que tiene un importante edema de la pared, demasiado importante, lo cual nos sugiere que si usamos un catéter número 14 o número 16, posiblemente no logremos llegar a la cavidad peritoneal. Tocaría usar un catéter de centesis o un catéter de mayor tamaño para poder hacer un drenaje adecuado. Para esto nos sirve la ecografía en el contexto de estos pacientes que tienen ascitis. Y principalmente lo usamos para el implante de catéter venoso central en el servicio de reanimación. Basado en las guías de la CDC, que aún están vigentes, pues nosotros tenemos que priorizar el acceso o el abordaje por vías axilar subclavia en vez de la vía yugular, porque estos, primero, pues son más cómodos para el paciente y segundo, se infectan 3 veces menos que los yugulares.
Y ahí, como les muestro en el video, pues estamos evaluando la anatomía de la vena axilar y subclavia y su posterior punción en un paciente crítico. La evidencia que tenemos del implante del catéter venoso central es muy buena cuando se hace con ecografía, tanto por guía dinámica, que es del 98%, como estática con marcación de puntos de referencia, que es del 82%, comparado con la técnica ciegas, la que se hace comúnmente en los servicios de urgencias. Con esto no solamente tenemos mayores tasas de éxito con una sola punción, sino que pues tiene un importante, previene obviamente la aparición de complicaciones mecánicas como son el neumotórax o la punción arterial. Y pues dentro de los usos actuales en los servicios de urgencias, se está estudiando la aproximación al acceso retrofaringeo por ecografía point of care. Entonces, acá usando un transductor de alta frecuencia, estamos evaluando y guiándonos con los puntos de referencia de la carótida y de la yugular, la posibilidad de que el paciente tenga un acceso retrofaringeo. Como ven en esta imagen, pues se ve una imagen heterogénea que corresponde a un acceso retrofaringeo y con los puntos de referencia ahí mencionados. También han estado evaluando y comparando la medición del pulso carotídeo de forma manual versus por ecografía en los pacientes que están en paro cardíaco. Ya sabemos que la medición manual puede variar de una persona a la otra, pero con ecografía, cuando se ha estado evaluando, pues en las personas antes de entrenar y después de entrenarse con la técnica de ecografía, pues se logró un porcentaje cercano al 100% en la detección de pulso carotídeo. Otra aplicación importante en la actualidad y que tuvo un auge en las unidades de cuidado crítico es la detección de la disfunción diafragmática con ultrasonido usando transductor tanto de alta como de baja frecuencia para que nos puede ayudar a predecir, esta disfunción diafragmática nos puede ayudar a predecir si el paciente puede hacer o no una falla a la ventilación mecánica no invasiva. Se hace pues con el paciente en 45 grados, se mide tanto en inspiración como en expiración el diafragma y con una fórmula pues uno podría determinar si es menor al 20%, determinar que el paciente va a fallarle la ventilación mecánica no invasiva. Y por último, algo que también ha tenido un auge importante en pediatría, en la búsqueda de obstrucción intestinal por intususcepción, por ejemplo, es el diagnóstico rápido de obstrucción intestinal por ultrasonido. En la imagen de la izquierda, pues vemos un intestino delgado dilatado mayor a 2.5 centímetros, con el signo de la tecla, el signo del teclado, que corresponde a obstrucción intestinal, y en el corte transversal de la imagen de la derecha, con la flecha verde, pues se ve el engrosamiento de las paredes del intestino que corresponden a una obstrucción intestinal. Podríamos hablar de otras aplicaciones en urgencias, como el músculo esquelético, pero pues aún falta desarrollar estas técnicas en los servicios de urgencias, sobre todo en donde no se disponga de un servicio de ortopedia o se disponga de servicios limitados de radiología. Pero pues la ecografía musculoesquelética ha venido ganando gran auge entre los emergenciólogos en los Estados Unidos. Y para terminar, pues no importa el ecógrafo que ustedes estén usando, no importa si es un equipo del servicio, es un equipo personal o portátil, lo importante es que no nos quedemos atrás, que pierdan el miedo al uso de la ecografía en la atención inicial de los pacientes y el beneficio está claramente descrito en la literatura. Entonces, hasta acá voy. Si alguien tiene alguna pregunta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Elkin, por su charla. Como usted bien lo dijo, la ecografía cada vez cobra más importancia y es beneficiosa para el enfoque y diagnóstico de nuestros pacientes en el servicio de urgencias. Les damos a todos que estamos dispuestos a la resolución de sus preguntas. Pueden plantearse en el chat del YouTube y durante el transcurso del simposio podríamos estar respondiéndolas. Si en este momento no hay preguntas, podemos continuar entonces con la siguiente charla. Muchísimas gracias, doctor Elkin. Nuestra siguiente charla es manejo de arritmias.